Estas son las denuncias de las y los sobrevivientes a la secta de Mariana Ramón, directora del programa Atendere y la compañía Cana de la Academia Danza Condesa. Hola, mi nombre es Mariana Ramón, soy la directora de Atendere. Estar con ella ensayando era un constante, eres un estúpido, un inepto, no puedes hacerlo, eres un bruto, incluso te pegaba. Había correcciones con golpes, pues en los brazos, en las piernas, en las clases de ballet, por ejemplo. Teníamos muy normalizado escuchar como estos malotazos, pero muy fuertes, y que se quedara la zona marcada. Yo recuerdo que nadie descansaba de sus lesiones porque si no, te volvías una persona débil. Así pasó con muchísima gente y por muchos años creo que por eso se ha podido salir con la suya, porque nadie nunca se había organizado a decir Mariana es una hija de su madre, ¿no? Porque no teníamos como derecho a decirlo. Estas denuncias se recopilan con el objetivo de que haya justicia y una reparación de los daños a las víctimas de Mariana Ramón, quien por años se ha mantenido impune y repitiendo como patrón sin fin las mismas conductas y dinámicas violentas hacia menores de edad y personas jóvenes que solo están en búsqueda de un sueño. Yo me acuerdo que cuando Mariana acababa de recibir su posición en la organización del evento Nueva Danza y Nueva Música, nos dijo que ella ya era una vaca sagrada y que ella podía darnos lo que quisiéramos en el mundo de la danza. Yo me encuentro con ella y lo primero que se acercó a decirme es no se tiene que notar que eres gay, si es hasta cierto grado misándrica, porque creo que sí con los hombres sí se ensaña más. No es una persona capacitada, es una persona que tiene problemas psicológicos y cuadros muy fuertes. Ahí ella abusó de su posición como profesora, como su maestra, y los manipuló totalmente. Cuando mi hija decidió salirse, la humilló horrible y fueron momentos muy feos. Muchos en los comentarios decían, bueno, ¿y por qué no hacían nada? Bueno, si tanto mal te hace, pues salte y ya. No es tan fácil. Como les decía, la manipulación y este sabotaje que ejercía sobre ellos es de tiempo, no se hace de un momento para otro. Yo aquí voy a seguir y soy la voz de mi hijo y de los demás que no han hablado. Mariana Ramón es una persona que, de acuerdo con la descripción de sus alumnos, cuenta con muchas de las características de las personas frente a una secta. Por ejemplo, seguridad aparente. Alguna vez me acuerdo que nos dijo, nadie es mejor que yo y ustedes no me entienden y no saben nada de lo que ustedes hacen está bien, entonces pues nunca van a triunfar en ningún lado porque solamente yo los puedo llevar como al éxito y aparte ni siquiera me sirven porque son pendejos. Facilidad en la palabra, manipulación y persuasión. Es que con ella no había otra forma de hablar más que ella enojar y nosotros echando la cabeza. Siempre metió mucha cizaña entre el grupo para pues separarnos. Yo creo que ya los últimos meses literal no tomábamos clase. Mariana solo llegaba a gritarnos y a regañarnos y a insultarnos. Falta carisma y dominancia. Estábamos todo el tiempo con ella, salíamos de clases y entonces íbamos al cine, íbamos a comer o no sé, decía, ay, hoy no hay que tomar clases, los invito a desayunar. Siempre decía que ella no había querido tener hijos, pero que nosotros éramos como sus hijos. Era una manipulación emocional súper fuerte. No nos dejaba ir a ver danza o teatro en ningún otro espacio. No podíamos ir a alguna función, no podíamos ir a tomar una clase fuera, porque si se enteraba, nos exhibía ante todos y que éramos los peores y unos malagradecidos con ella y se ponía a llorar. Ideas delirantes y victimización para ejercer control. Siempre nos decía que nosotros le costábamos mucho dinero, que no le pagábamos lo suficiente y que entonces para mantener el programa se prostituía por nuestra culpa. Siempre lo recalcaba y nos decía que lo hacía por nosotros y que nosotros teníamos que retribuírselo de alguna forma. Y la forma de retribuírselo para ella era que nos dijera cómo hacer algo y lo hiciéramos. No específicamente dentro de las coreografías o dentro de las clases, sino también en la vida. Ella nos hacía creer que todo esto era normal, que así era como se hacía la danza. Inestabilidad en las relaciones interpersonales. ¿Por qué siempre se relaciona con menores de edad? ¿Por qué siempre se relaciona con chavitos? ¿No tiene familia? ¿Dónde están sus amigos adultos? Si se enteraba que íbamos a ir a comprar un helado, por ejemplo, entre varios compañeros, ella se ponía a llorar y nos decía, es porque no me invitaron, yo no les importo a ustedes. Siempre era nuestra culpa que ella se enojara. Y una frase que siempre nos decía era como, que ustedes no me pueden hacer sentir mal a mí, no tienen el derecho. Porque yo digo de buena, siempre nos cargó a nosotros la culpa de que ella fuera agresiva con nosotros. Autoritarismo y proceder violento. Estaba muy orgullosa de lo condicionados que ya nos tenía para hacerle caso. Ella, o sea, solo nos hacía así, nos chascaba el dedo y nos levantábamos. Era como, ¿qué me está pasando? Me van a gritar, me van a cagar. ¿Qué va a pasar? En el momento, escuchar que me hagan esto me pone como muy nerviosa, muy ansiosa. Y aunque tiene como 3 años que no la veo, sigue estando como eso muy presente. En clases te pegaba o te humillaba, o incluso hubo una ocasión en donde estábamos estirando y yo estoy lastimada de los isquiones. Entonces, por eso a la hora del split yo no puedo estirar así de que. Y yo le expliqué eso a ella y ella respondió, no me importa, me jaló la pierna y pues yo ya estaba a 2 de llorar del dolor.
Después de eso paró toda la clase y nos empezó a regañar a todos, que éramos unos chillones, que no aguantábamos nada. Hasta ahorita entendemos que el proceder de Mariana Ramón es cuestionable y denunciable, y aunque lo expuesto ya es bastante violento, esto apenas va empezando, ya que hay más que agregar a su modus operandi y a sus formas de lastimar incluso físicamente de por vida a quienes confiaron en ella. Las caídas que yo tuve de cabeza, la primera fue un día antes de una función. Lo que pasaba siempre era, cuando alguien se lesionaba, nunca teníamos como la oportunidad de poder acercarnos a esa persona, porque Mariana nos decía que era como solaparles la caída, o nunca les podíamos preguntar como, oye, ¿estás bien? Entonces cuando yo me caí, todos se dieron cuenta, pero nadie hizo nada, pero por el miedo, porque Mariana no nos lo tenía permitido. Y tuvo 2 caídas literal así de cabeza. ¿Tiene alguna lesión en la columna? La segunda vez que yo caí de cuello, justo así hicimos unos estudios y salí con rectificación cervical de chiquita. Tengo la segunda caída de cabeza, que fue de más altura y fue más fuerte. Me quedé como 10 minutos tirada, en lo que ya no lloré porque me vinieron los flashbacks de la otra caída en la que lloré. Yo me caí y pues me lastimé la muñeca. Mariana no me dejó descansar ni en el ensayo, ni en la función, ni en nada. En el ensayo nada más se burló de mí, que pues me había caído y eso me había pasado por tonta. Si te quejas es porque eres una chillona. A mí sí me dolía mucho y sí tenía un pequeño esguince. Yo tuve que pasar muchísimas horas en puntas para poder deformar mi hueso, muchas horas de sangre, lágrimas en la misma posición, y pues hasta la fecha tengo esa lesión de los tendones de Aquiles que ya no se quita. O sea, igual me pasó que me esguince la mano en una acrobacia y no me dejó descansar. O sea, yo fui a terapia y traía una férula en toda la mano y tenía que hacer ejercicios, y los parados de mano los hacía en codos para poder ser parte de la coreografía, porque si no me sacaban. Una de las estrategias más comunes de las sectas destructivas es que para ejercer el control mental de una manera más sencilla, se requiere de un cansancio físico profundo y un abuso de las últimas energías de las víctimas. Esto no fue la excepción en este grupo, pues existían momentos en los cuales se abusó de los cuerpos en el nombre del profesionalismo. Yo ya estaba presentando incluso tics en la cara del estrés y de la ansiedad, de que pues tienes que estar alerta todo el tiempo. Ella nos decía, no chicos, es que yo lo primero que hice con ustedes fue lavarles el cerebro para que después pudiéramos entrar con la técnica. Yo recuerdo que estábamos tan cansados para las competencias y nos daba picos de azúcar. Nos compraba como una botella de 2 litros de Coca-Cola a cada quien para que pudiéramos aguantar. Los picos de azúcar que dice Cristal a mí también me tocaron mucho, porque como yo empecé con la compañía y al mismo tiempo bailaba con Attender, me tocó que fueran por coca y chocolates para mí cuando ya no daba, o cuando me equivocaba en una coreografía o en otra, porque ya era mucho cansancio físico y mental. Pues obviamente se me regañaba, se me decía que por qué no aguantaba, que tenía que acostumbrarme, que así era la vida como de un profesional. Todos los ensayos era de mucha ansiedad, no podías ni respirar mal porque ella ya se iba a ir en contra tuya y pues te iba a humillar enfrente de todos. Ya tenía ataques de pánico en el metro y ya no podía llegar a las clases. Me tomó muchos años como agarrar la onda y darme cuenta de todo lo que estaba haciendo esta señora. Mariana Ramón no estaba sola al momento de ejercer estas violencias, ya que también se señala a Alejandra Paulsen, quien aún es parte de sus proyectos y se ha encargado de encubrirla. Por ejemplo, en la violencia económica y abuso laboral que también sufrieron sus exalumnos. Alejandra sabe perfectamente todo lo que Mariana hace y está de acuerdo y la encubre. Por ejemplo, en Semana Santa estuvimos pintando la academia, pintando las puertas, quitando el piso y pues obviamente todo eso sin ninguna experiencia para hacerlo, sin recibir ninguna remuneración económica. Todo eso era para ahorrarse dinero y que solamente pagara el material. También a mi hija le tocó vender, le tocó irse al centro arriesgándose en transporte público a comprar dulces y cosas para vender. Se la pasaban vendiendo cosas y todo el dinero se lo entregaban a ella con la promesa de un viaje que nunca llegó. El dinero ni se los regresó, ni se hizo el viaje. Para todos sus vestuarios nosotros teníamos que pagarlos aparte cuando había presentaciones. Yo le pedí parte del dinero. Siempre quise hablar con Mariana y siempre me evitaba. Entonces yo lo que hice fue decirle a Alejandra, y a mí Alejandra me dijo como, no, pues el dinero fue recaudado para causa de Attender, entonces no te puedes llevar nada. Y yo dije como, bueno, pero es que yo también trabajé por él. Yo me peleé muy feo con mis compañeros porque Mariana los puso en mi contra, manipulándolos y diciéndoles que yo no merecía nada del dinero, que yo no había trabajado. Obviamente esto no es para culpar a mis compañeros, porque al final todos estábamos siendo manipulados. Cuando Marimar está hablando con nosotros por mensaje, pues estábamos realmente con Mariana, y Mariana nos estaba diciendo que era lo que le tenemos que estar respondiendo, y Alejandra, su encubridora, revisando que sí estuviéramos escribiendo eso. Pues empezó como a humillarla con nosotros, diciendo, pues esta niña se quiere pelear por 3 pesos cuando ganaron 50,000, ¿quién se cree para estar pidiendo esto? Etcétera, etcétera. La verdad es que sí caímos, nos puso en su contra y al final a Mar en ese momento ya no se le terminó dando nada. Como era de esperarse, todo el dinero que juntaron por generaciones los alumnos, Mariana Ramón se lo quedó y nunca se devolvió completo a las personas que lo trabajaron. Este dinero lo metíamos en una caja, pero siempre faltaba dinero. El recepcionista de ese entonces renunció y entonces a mí me dijo, pues como tú tienes beca, tú te tienes que quedar en recepción a cubrir mientras llega alguien más. Entonces yo me quedé en recepción varios meses y entonces yo tuve
de que planear varios eventos como funciones, ir a ver salones y hacer cosas, cobrar las colegiaturas de los niños. Y ahí me di cuenta que ella lo agarraba porque le decía, se me olvidó el dinero para desayunar hoy, pásame 400, pásame 600. Y pues obviamente ya no los reponía nunca, ¿verdad? Llega el momento en que mis dos compañeros, Diego y Erika, nos atrevimos a pedirle el dinero. Ella y Alejandra Paulsen nos amenazaron. Nosotros le dijimos que ya nos habíamos asesorado con un abogado y que si ella se quería amparar, que nos estaba dando el dinero, que lo hiciera depósito, y también se enojó que nos hizo firmar un contrato de confidencialidad en el que no podíamos decir nada de lo que pasaba allá adentro. Esa vez que lo firmamos no nos dejó salir del salón hasta que lo firmáramos todos. Al final ella accedió a darnos el dinero, pero era como muy de vez en cuando. No tuvimos lo que cada uno merecía. En esta recopilación de violencias económicas también se agrega que muchos de los alumnos fueron profesores de la Academia Danza Condesa, sin recibir alguna remuneración o en algunos casos solo con un pago que no llega ni al salario mínimo. A mi hija, más o menos a los 19 años, la pusieron a dar clases a niños pequeños. Eso es algo muy delicado porque mi hija ni es maestra, ni era una practicante nada más, y dejaron en sus manos a niños de 3 años, de 4 años. Yo entrando a la compañía a los 6 meses, comencé a dar las clases. Lo que se me dijo fue que no me iban a pagar, pero que como compensación, pues tampoco iba a pagar la colegiatura de Atembre. A mí también me iba a poner a dar clase a bebés, como todos. No tenía ningún conocimiento en pedagogía ni nada. También tuve que empezar a dar clases y obviamente sin preparación. Yo llegué a dar como 6 o 7 clases a la semana, que nunca me pagaron. Al contrario, yo seguía dando colegiatura y también seguía estando en recepción. Otra de las cosas que determinan a Mariana Ramón es su violencia gordofóbica, homofóbica y misándrica. Todo el tiempo se le hacía muchísimo hincapié a mis demás compañeros que están muy gordos y todo este tipo de cosas. Entonces yo decía, bueno, si estos güeyes están gordos, pues ¿cómo estoy yo, no? Y entonces toda la semana estaba bien y comía bien, pero el fin de semana tenía unos atracones terribles. No nos dejaba subir tantito de peso. Ella decía que teníamos que llegar a alcanzar el cuerpo hegemónico de la danza y que no lo teníamos. Entonces no nos iban a aceptar en ningún otro lugar. También lo que pasaba mucho en las salidas, salías a desayunar y te pedías unos chilaquiles y un pancito y un café. Y al siguiente día te lo restregaba. Era como, pero ayer no, andabas bien dragona. Entonces ya cuando salías, de verdad tenías que tener mucho cuidado con lo que decías, con lo que comías, con lo que hacías. También tenía muy marcada la diferencia entre gay y puta. Y pues uno se tenía que estar aguantando o pues tenía que poner bonita cara o estarse riendo de las tonterías que ella decía. A mí era que me regañaba. Y a mí justo lo que me decía, ¿sabes por qué no te sale? Es que como eres gay, te tienes que quitar muchas cosas de la cabeza porque los de tu comunidad pues sí son muy así. De repente Mariana nos dijo como, a ver, divídanse por orientación sexual. Aquí van a ir los que son heterosexuales, aquí van a ir los que son homosexuales y por allá los que son otras cosas. Mariana no reconoce como más orientaciones sexuales. ¿Por qué necesito exhibir mi vida y mi orientación sexual ante mi coreógrafa para hacer una coreografía que nada tiene que ver con eso? Es difícil porque si se dan cuenta son muy pocos hombres los que hablan de esto, que son muy pocos hombres los que son bailarines y tal vez les da cierto miedo o pena externar sus ideas o este tipo de miedos. Respecto a la violencia física, no digo que a ellas no les pegue, sí les pega, pero creo que a nosotros como que es como con más saña, no sé. Yo estuve en muchas ocasiones cuando Mariana le gritaba o le pegaba yo. A mí también me usó de ejemplo para ver qué sí era violencia y me da golpes muy fuertes o me jalaba el cabello o patadas, que es algo que por ejemplo con ellas no era como tan fácil que lo hicieras. Así les daba manotazos, pero diferente. El violenzómetro nace a raíz de la violencia contra las mujeres, pero si nos damos cuenta aquí ya no nada más son las mujeres, ya son menores de edad, ya son niños, ya son chicos. Si lo analizamos bien a profundidad, es un concurso de delitos. En este marco de abuso sin fin, también tenemos el aislamiento obligado y la destrucción de sus lazos afectivos, pues Mariana Ramón, con la intención de que no tuvieran redes de apoyo en donde pedir ayuda, era capaz de inventar lo que fuera con el fin de excluirles. Nos alejaba de nuestros papás, de nuestros amigos y pues cuando se salía la gente, también de ellos. Y entonces estábamos como ciegos. Mariana se aprovechaba mucho de la gente vulnerable. Si no eras vulnerable, te convertía en vulnerable porque siempre estaba como tratando de arruinarte la autoestima. Yo nunca entendí cómo era posible que fuera tanto tiempo que tuvieran que estar entrenando. Mi hija siempre estaba cansada, adelgazó muchísimo, siempre estaba nerviosa, siempre tenía miedo. Ahora, nosotros como padres de familia y coincidimos con algunos otros padres, como que no nos dimos cuenta tan rápido de todo lo que estaba sucediendo. Obviamente me culpé muchísimo, hablaba con su papá y con el resto de la familia de, pues, ¿por qué no hicimos nada? O ¿por qué si veíamos este tipo de cosas no avanzamos a más? Esto lo digo por la parte que todos van a decir, bueno, ¿y los papás que no se dieron cuenta? Uno como papá siempre trata de aceptar y de apoyarlos. Entonces, al ver que tienen talento, bueno, dijimos, pues le gusta. Todos estos testimonios evidencian el largo historial de violencia
por parte de Mariana Ramón y sus cómplices que forman parte de la secta de la Academia de Danza Condesa, quienes dejaron una interminable lista de secuelas imborrables en las personas que estuvieron dentro, en sus familiares y seres queridos. Sin embargo, este acto de valentía, fuerza y resiliencia de su parte al crear un colectivo y alzar la voz trascenderá mucho más. Lo que yo quiero que se logre es que ella ya no pueda abrir otra escuela o empezar de cero como lo quiere hacer, ahora que ya se está dando a conocer esta situación, para que otras personas ya no pasen por lo mismo que nosotros. Yo estoy muy orgullosa de los logros que tengo, pero a veces como que sí me opacaba esto mentalmente. Siento que de alguna manera yo no fui como de las que peor lo pasaron ahí, pero escuchando los testimonios sí creo que es un peligro que quiera volver a abrir su academia, y se dice que en su nuevo programa quiere juntar pues menores de edad. Me gustaría que no tengan la posibilidad de seguir siendo una coreógrafa en México. Si eso es con la cárcel está perfecto, si eso es con no dejarla salir del país está perfecto. Yo sí estoy tomando terapia desde la vez que entré en el cuadro de depresión, y pues ahorita caemos en cuenta que fue muy derivado a todo lo que yo vivía allá adentro. Todo me espantaba ahí, y pues ahora es como entender que pues era mi cuerpo que ya estaba hablando, que estaba como en alerta y estaba sobreviviendo. Ser buena coreógrafa no le va a cubrir todo lo que es. Sus delitos tienen que ver con explotación infantil. Definitivamente es una persona altamente nociva para la sociedad y para estos jóvenes que van con un sueño de ser bailarines y les baja el cielo y las estrellas, les promete, y no les da absolutamente nada más que explotarlos para su beneficio personal. Y yo nada más quiero que no le vuelva a hacer nada a ningún niño, a ningún adolescente, a ningún adulto, y mucho menos a los padres, y que no destruya familias. Ella no es la única en México que hace ese tipo de cosas. Entonces, como también generar conciencia a nivel general. Nunca es tarde para alzar la voz. Cuesta demasiado, pero pues creo que al final no te vas a arrepentir y va a valer muchísimo la pena. Hasta la grabación de este video, Mariana Ramón no se ha pronunciado públicamente ante las denuncias en redes realizadas por más de 40 de sus exalumnos, profesores y trabajadores. Incluso dio de baja las cuentas más seguidas de la Academia de Danza Condesa, mientras que los sobrevivientes continúan con sus propias herramientas y recursos buscando la difusión a su caso para que haya pronta justicia y reparación de los daños. En Ruido en la Red nos unimos a su causa y reprobamos todas las acciones por parte de Mariana Ramón, deseando que no tenga de nuevo la oportunidad de lastimar a alguien más.